Vamos a centrarnos en un milagro que realiza Jesús en tierra extranjera a una mujer griega. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Tomamos el texto de Marcos 7 del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podría darnos la impresión en este momento que Jesús está realizando un milagro más. Tiene las características de un milagro, pero si vemos a profundidad, lo más importante en el texto, es decir, el centro de este texto, se encuentra en esa conversación que tiene Jesús con aquella mujer griega. Jesús se encuentra fuera de su territorio, quizá buscaba un poco de tranquilidad, pues su fama se había extendido a tal punto que había llegado más allá de las fronteras de su tierra, de su patria, del judaísmo, y pues eso logró que no pasara desapercibido y que su presencia también se notara en un territorio que era pagano. Ante las palabras de aquella mujer que deseaba un milagro para su hija, Jesús responde con un dicho que probablemente era popular en esa época: no está bien dar de comer el pan de los hijos a los perros. En otras palabras, parece que Jesús tenía clara que su misión primordial era con su pueblo, con los judíos. Y al parecer esta misión excluía a todos los demás. Además de la súplica que aquella mujer le hizo a Jesús, la mujer hace esta súplica de rodillas. Eso expresa no solamente la necesidad profunda de ver a su hija sana, sino también el respeto y la confianza en Jesús. No era raro que en esa época los judíos llamaran perros a los gentiles. En el texto bíblico se usa la palabra perritos como un diminutivo, para que esa manera de hablar se sienta un poco más suave. Fue una mujer muy hábil aquella, que supo inmediatamente responder a Jesús utilizando las mismas palabras que él y poniéndolas a su favor. También a favor de su hija, claro está. Aunque Jesús sigue teniendo claro que su misión es con los judíos, el episodio de hoy es una viva manifestación de que el plan de Dios y el poder de Dios está moviendo a su Hijo Jesucristo hacia otros pueblos, hacia otro territorio. La narración termina diciéndonos que encontraron a la niña en cama, el demonio se había marchado. Es esta la prueba de ese milagro que acaba de suceder. No estamos muy lejos de esa época en la vida de la iglesia donde dejamos de predicar sobre el mal, el pecado y el demonio. Con un poco de temor me fui dando cuenta el grave error en que caemos de construir quizá templos que son importantes, alimentar las necesidades materiales de la gente, dar pan material a la gente, pero dejar de lado el centro de la fe y la verdadera razón por la que existe la iglesia: la salvación de las almas. Una iglesia no es simplemente una ONG, non-profit, como dicen acá, que reparte pan, que cuida a niños abandonados o atiende a ancianos.
Grandes labores que por siempre la Iglesia Católica ha tenido como parte de su misión, y aunque no está para recibir agradecimientos, siempre ha recibido reproches y embustes, después de que tantos católicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, voluntarios, laicos, han entregado totalmente su vida con todo el amor a estas obras. Es como el caso de esta mujer que no es judía. Así como ella, muchas personas esperan recibir algo más que un poco de consuelo, que un pedazo de pan. Si tan solo recibieran un poco más de Cristo, de su milagro, de su palabra. Así tantas personas vagan por el mundo con sus demonios y los demonios que han apoderado de sus hijos, sin que logremos mostrarles que Jesús tiene la sanación y la respuesta, la salvación que esperan. Los judíos veían a los paganos y los trataban con una palabra un poco desagradable, perros. Es decir, en esa cultura como en la nuestra siempre hay una manera de considerarse mejor que los demás. Somos mejor de donde venimos que el lugar al que llegamos. Es mejor la patria de donde vengo que la patria a la que he llegado. Jesús matiza un poco la palabra utilizando un diminutivo, perritos. Al parecer la frase de Jesús era un dicho común en ese momento. Pero si nos fijamos en toda la trama de este milagro, y ya lo decíamos antes, el milagro mayor no fue la sanación de la niña, sino ese camino de humildad y fe recorrido por la madre. Para sanar hay que pedir, y pedir con insistencia, y esperar en Dios. La manera como quiere obrar la sanación en uno es de Dios. Aquí el mayor milagro no es que la niña haya sido desencadenada de esa atadura. Esa fue la consecuencia del milagro mayor. El milagro mayor fue lograr, a pesar de no ser destinataria de la misión de Jesús, a pesar de no ser la primera llamada a recibir de Jesús un milagro, ser aceptada y recibida como una hija que come en la mesa. Al final no importa si somos considerados dignos o no de recibir algo de Jesús, porque nos hemos alejado de Él, de la iglesia, o porque nos consideramos pecadores. Al final, dos actitudes son las que terminan siendo clave para la sanación. Y ese es el milagro grande que sucede. Una gran dosis de humildad, reconocimiento del poder de Dios y la capacidad de acercarse a Él a pedirlo. Incluso podemos pensar que no lo merecemos. Hablando un poco de la enfermedad de la niña en su momento, en tiempos de Jesús, se consideraba que existían, al menos lo vemos bíblicamente, varias maneras como una persona podía estar enferma. Simplemente una enfermedad natural, una enfermedad causada por un espíritu o la suma de las dos. Al leer los evangelios nos damos cuenta de que no todas las enfermedades eran consideradas con una raíz espiritual. En todos estos casos, sea espiritual o no, Jesús obraba milagros, incluso a punto de resucitar muertos. La hija de esta mujer griega se encontraba en una situación donde era un espíritu el que causaba la enfermedad. Y la nación para ella inicia en esos clamores de la madre a Dios por esa sanación y en la insistencia de ella con una fe firme. Las situaciones de la vida, la enfermedad, la muerte, deben enseñarnos algún mensaje, pero lo más importante es que durante estos procesos hagamos un serio examen de conciencia acerca de nuestra vida, para que de esta manera nuestra alma sane. Lo repetimos, la sanación de esta niña inicia con una fe firme y una humildad sincera de aquella mujer, de aquella madre. Contemplo a Jesús en tierra extranjera. Jesús mismo nos enseña que su misión y su sanación supera todos los límites de la raza y la nacionalidad. Él mismo abre un camino de evangelización a los que no lo conocen, a los que no son los primeros destinatarios de su mensaje. Contemplo la fe de aquella mujer a los pies de Jesús, la tenacidad con que le pide y clama por su hija amada, y contemplo el milagro de ese demonio derrotado ante la fe de una madre. Señor, ¿cuántas veces no nos sentimos abatidos por el peso del pecado, por la acción del maligno que quiere dañar nuestra armonía y relación contigo?
La fe, como la de aquella mujer, le valió la sanación de su hija. Acrecienta en mí esa fe, Señor, y aunque no lo merezca, dame sanación. Gracias, apreciado pueblo de fe, por compartir las meditaciones peregrinas. Hágala llegar a otros, dale un like al video si lo recibe por YouTube o por Facebook, un comentario. A veces no tengo el tiempo para contestar los comentarios, pero al menos los leo y sé que están ahí acompañando este camino conmigo. Vayamos por el mundo en este día con la seguridad que nuestra fe en Jesús es capaz de liberar y de sanar. El Señor nos acompañe y bendiga en la jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.